¿Cómo les va a todos? Nuevamente en este programa, ahora quedarnos en casa y con un invitado de lujo, Susana. Vos sabés que hoy tenemos a Ricardo José Jáuregui, algunos le decimos Ricardo, otros José, pero básicamente es un profesor y doctor en medicina de la Universidad de Salamanca, es presidente electo. Bueno, mucha gente quizás no entienda qué es la IAG, pero es la Internacional de la Gerontología, que por primera vez un argentino es presidente, lo cual nos honra a todos. Y bueno, además es un médico geriatra de primera y es de primera como persona también. Pero antes que esto, Susana, quiero contarte que en estos encuentros donde... ¿Se escucha? Hola, hola. Ricardo, Se colgó. ¿se colgó? Bueno, aprovecho entonces a saludar a Ricardo Jáuregui, al doctor Jáuregui, mientras retomamos el contacto con Ricardo Iacú, que debe tener un problema en la conexión en su casa, como nos puede pasar a todo el mundo. Entonces, bueno, continuamos con esta presentación que estaba haciendo Ricardo, que si querés, ya que te ha presentado Ricardo, comentarnos sobre tu experiencia en el campo gerontológico y especialmente, bueno, sobre qué nos venís a proponer a la gente que está mirando desde sus casas, a la gente que está escuchando también todo el tiempo lo que pasa, lo que dicen los medios, lo que hay que hacer. Hay muchas personas mayores que se están cuidando mucho, se están cuidando muy bien y por eso vamos a acompañar ese proceso. Lo tenemos de nuevo Perdón, a Ricardo. se me fue internet, disculpen Y todos. pasa, nos puede pasar en cualquier momento, así que avisamos. No Esto, tenemos una conexión especial cada uno de nosotros, o sea que se cuelga o pasa algo, listo, seguimos. Les debe pasar a cada uno de ustedes cuando está en sus casas y se comunica por Zoom o por algunas otras formas. Así que le estaba seguro. diciendo a Ricardo, ya que estamos, que comentara él su trayectoria, su experiencia con el trabajo con personas mayores, porque hay muchas personas mayores que nos están viendo y que necesitan que lleguemos con una palabra de también de segura, con la palabra de un especialista o un gerontólogo, que les cuente un poquito, bueno, sobre cómo cuidarse y seguir cuidándose en casa. Pero antes de esto, vos sabés, Su, que justamente vamos a contar un poco detrás de las bambalinas. Estábamos preguntando por ciertos remedios que aparecen todo el tiempo, Sí. y justamente Ricardo, con muy buena escucha, yo le preguntaba, ¿vos creés sobre la vitamina D que acaba de salir ayer? Y me dice, fíjate cómo me estás preguntando, ¿no? Me dice, ¿vos creés? Porque la verdad que hay tanta información que uno duda si realmente está llegando información seria o no seria, y después en medio de esto que estábamos preparándonos, lo pudimos chequear y vimos que más allá de que a veces se recoge la información en lugares serios y uno lo cree, finalmente cuando uno se pone a indagar más a fondo, no está del todo chequeada esa información o todavía falta porque la ciencia tiene sus tiempos y a veces ante una situación tan difícil como esta, queremos que todo llegue rápido y queremos creer en la hidrocloriquina y queremos creer en la lavandina y queremos creer en cualquier cosa y después nos damos cuenta que ese querer creer no funciona. Pero que sí está funcionando el hecho de quedarnos en casa, de mantener cierta distancia, todo esto sí está funcionando y por eso queremos tenerlo muy en cuenta. Quería rescatar esto que Susana, Marilena, Tomasa decían, que extrañan a los nietos, que tienen miedo, que sienten incertidumbre, que es un poco los comentarios de la charla que dimos hace 15 días, que di concretamente. Y quiero decirles que todos sentimos un poco de todo esto, todos estamos un poquito cansados del encierro, todos tenemos la palabra incertidumbre. El otro día veía una gran investigación y salía en primera plana porque todos sentimos incertidumbre de cuándo termina, cómo sigue. La verdad es que ante cada fallo que pueda haber a este nivel nos preocupamos, no sabemos muy bien cómo seguir, pero quiero destacar algo.
si hay algo que las investigaciones, y en esto estamos hablando de investigaciones incluso que son propias de mi equipo de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, que estamos haciendo, es que hay algo más fuerte en el ser humano y que tiene que ver con esto que llamamos resiliencia y que tiene que ver con mantenernos activos, con comunicarnos lo suficiente, con mantener una cierta esperanza de que en realidad, bueno, es una cuestión de tiempo, que ya va a llegar, que si extrañamos ese abrazo al nieto, habrá que reinventarlo con palabras, con mimos, con ideas, a través de estos medios, de Zoom. Es decir, sabemos que los adultos mayores en Argentina hicieron un salto enorme a las tecnologías. ¿Por qué? Porque había algo que era más importante que todo esto, que era estar en contacto con sus afectos. Entonces, destaquemos todo esto porque el ser humano es capaz de sobreponerse a situaciones aún más duras. El otro día hablábamos de la gente que pasó guerras, de la gente que pasó situaciones. La verdad es que acá ni siquiera hay alguien a quien echarle la culpa. Es simplemente nos tocó esto y tenemos que tener la mayor de las fuerzas y las convicciones como para poder seguir adelante, porque cada día es un desafío distinto. Pero si cada día me pongo a pensar que se me están acabando los días, que tengo mala suerte o que esto es una cárcel, seguramente me voy a revolcar de bronca, de odio, de todas esas cosas. Entonces, no digo ninguna cuestión de autoayuda muy particular, sino simplemente poder confiar en que la ciencia hoy lo que nos indica es que frente a este vacío de certidumbre, frente a este encierro, hacer algo, comunicarme lo suficiente y tener un proyecto cotidiano. ¿Se acuerdan que yo les decía hace 15 días que una paciente me decía, si tengo que decir a la mañana cómo va a ser mi día, me angustio, pero sin embargo el día va y la paso bien y me divierto? ¿Por qué? Porque me engancho con una cosa y con la otra. Entonces, fuerza con todo esto, y por eso, antes de escuchar a Ricardo, una eminencia en este tema, un lujo para nuestro país, que haya médicos así, vamos a ir a un video, y después del video realmente ya lo escuchamos al doctor Jauregui. Con tu abuela nos estamos cuidando. Hola, Mabel, en el voluntariado de PAMI para hablar a los otros adultos mayores. En este momento que estamos lejos, queremos estar más cerca. Quédate en casa. Bueno, buenísimo ese video, ahí podemos ver cómo se pueden hacer un montón de cosas adentro de la casa de cada uno, y conectarse con esos saludos de codo que ya los hicimos como parte de nuestra vida cotidiana. Así que ahora sí, doctor Jauregui, te damos la palabra y bueno, a disfrutar de tus ideas y tus apoyos. Muchas gracias, Ricardo, Susana, por la invitación y las autoridades del PAMI. Y muchas gracias también para poder conectarnos con la gente y ojalá podamos responderles dudas o preguntas que tengan. Yo voy a hacer, digamos, un panorama general desde el enfoque, por lo menos más del lado de la salud, ¿sí? De qué cosas podemos hacer para estar bien en cuarentena o para no caernos en la cuarentena, como recién decías vos. Y un poco, digamos, desde el punto de vista de los avales científicos, de lo que hoy conocemos, ¿sí? Que podemos recomendar, cuáles serían las cosas que realmente son recomendables, ¿sí? Digamos, incluso desde el punto de vista, digamos, del riesgo que tienen estas recomendaciones, lo podría hacer, no es necesario que sea un médico especialista, es simplemente conocerlas, reforzarlas y seguir por el buen camino. Solamente preguntarle si se ve bien la pantalla, acabo de compartir. Perfecto,
Y te dejamos con la pantalla, nosotros te estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, como les decía Susana, y ya Ricardo me presentó, yo soy médico, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, me formé en el Hospital Durán como clínico, y muy tempranamente, a mis 27 años, empecé una especialidad hasta el día de hoy, ¿sí? 30 años después, que se llama Geriatría y Gerontología, y un largo camino en este terreno de la salud, ¿sí? La verdad que para mí es un placer y bueno, y vamos adelante, ¿sí? Ahí. Bien, lo primero que quería comentarles es un poquito, por lo menos cuál es la discusión entre los que estamos de este lado del escritorio, ¿sí? Los que trabajamos en salud y estamos pensando de qué consideramos o cómo deberíamos discutir el concepto tradicional de salud, ¿sí? que tiene la Organización Mundial de la Salud, y que es un concepto amplio, ¿sí? Que no necesariamente implica hoy no tener enfermedades, como decía la definición clásica, que era la ausencia de enfermedad o de síntomas. Hoy sabemos que la vida se ha alargado muchísimo, que el promedio, ¿sí? de vida está alrededor de los 80 años, incluso en nuestro país, tomando ambos sexos, con lo cual, si lo piensan, dependiendo de la profesión o a qué nos dedicamos a lo largo de nuestra vida, muchos vamos a tener entre 20 y 30 años más después que nos retiramos, viviendo y necesariamente, digamos, transcurriendo nuestra vida, ¿sí? hacia esa vejez que todos queremos proteger. Hoy se considera que el objetivo es la calidad de vida, o sea, de que nos sintamos bien, que la sensación de bienestar, ¿sí? son estas medidas de estar bien, de estar saludable, a pesar quizá de tener una o más enfermedades que habitualmente son crónicas. Por ejemplo, uno puede sentirse que su vida es más o menos normal, plena, disfrutar de la familia, hacer cosas, etcétera, y tener diabetes o tener hipertensión, ¿sí? Hoy ya no es una rareza eso. Por eso que lo primero que empiezo a decir que el concepto de bienestar, de calidad de vida, de sentirnos bien, es mucho más amplio y va mucho más allá de simplemente, entre comillas, decir estoy sano, ¿sí? Porque, digamos, un poquito de artrosis siempre vamos a tener en alguna articulación del cuerpo, los ojos no van a funcionar como siempre y quizás ya nos operamos de catarata o de algún otro problema, y así, digamos, a medida que vamos envejeciendo, vamos a tener algún, digamos, achaque o alguna carga física que vamos a ir llevando, lo cual no quiere decir que nuestra vida no pueda tener, ¿sí? un nivel de calidad o una sensación de ser útiles o de estar en bienestar con uno mismo y con quienes nos rodean. Por supuesto que hay gente que está enferma y hay gente que no, como todo, ¿está bien? Pero quería empezar por acá porque si lo que pretendemos es simplemente que alguien nos diga usted está sano, no tiene nada, su chequeo fue perfecto, y eso ya es, bueno, y de repente uno llega a la casa y está triste y está solo, etcétera, evidentemente el bienestar o la calidad de vida, ¿sí? de esa persona no va a ser lo mismo que alguien que no se sienta así. Entonces, dicho esto, perdón, ahí, ¿sí? ¿Qué nos pasa cuando estamos en aislamiento, cuando estamos con distanciamiento social? Sin entrar en la discusión técnica, ¿sí? de las diferencias entre estar aislado y estar distanciado, que si quieren la charlamos después, lo que sabemos hoy es que la soledad, el aislamiento en personas mayores es un factor de riesgo para la salud física, además de la emocional. Cuando uno habla de factor de riesgo, no quiere decir que sea causa directa en el 100% de los casos, como ya en la introducción el doctor Yacubo nos comentaba, ¿sí? O sea, uno puede estar bien, ¿sí? en esta situación de cuarentena, actualidades que no pueden ocurrir, y por eso se llama factor de riesgo. ¿Sí? Está comprobado que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Hay países en el mundo donde, por ejemplo, han ya decidido tener un ministerio de la soledad, porque han visto que es un gran problema,
¿sí? Y que tiene incidencia en la salud física finalmente en muchas personas. Y obviamente lo lógico, lo que sabemos es que empeora o puede empeorar los estados de ánimo, o si alguien tiene un poquito de pérdida de memoria, de deterioro cognitivo, también la confusión, la desorientación de qué día estoy, qué hora del día es, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación que ya llevamos tantos meses en nuestro país, ¿sí?, nos ha llevado también a conocer qué está pasando con las personas mayores. Recién el licenciado Yacoub decía que muchas personas mayores son resilientes o se apunta a trabajar, digamos, esta capacidad de poder, digamos, sobrellevar y recuperarnos de situaciones difíciles. Y como él comentaba, que las investigaciones que han hecho desde la Universidad de Buenos Aires, se ha visto que incluso hasta son más resilientes que los más jóvenes, que no aguantan estar encerrados, que no cumplen las normas de la misma manera de autocuidado, que debido a la vida, digamos, que llevaban antes, es como que estar entre cuatro paredes les resulta más difíciles. Sin embargo, a las personas mayores que ya tienen, lo voy a decir en español, el cuero curtido, que han pasado muchas, ¿sí?, que saben que la vida tiene momentos más difíciles y menos difíciles y lo han venido superando a lo largo, digamos, de toda su vida, es como que tienen una mejor capacidad de adaptación, un grupo, por lo menos de ellos, ¿sí?, como les comentaba recién. O sea que se adaptarían más o adecuadamente a la situación de autoprotección, de autocuidado, de decir, bueno, en realidad yo ya tenía una vida que estaba no encerrada, ¿sí?, porque la diferencia, yo siempre digo, digamos, de estar encerrado cuando nos dicen que tenemos que estar encerrados, es difícil que cuando simplemente estamos en nuestra casa porque nos gusta más estar ahí, porque la calle después de determinada hora en el barrio que yo vivo es más peligrosa o por lo que fuera. Cuando a uno le dicen no se puede hacer tal cosa, es como uno siente, ¿sí?, esa sensación de, si me permiten el término, encarcelamiento o de encierro, más allá que no se explica, no estamos explicando desde la salud o desde lo social también, que esto es una cuestión de cuidado, etcétera, por la situación que estamos pasando. Y está claro que los adultos mayores en general son más responsables también. ¿Sí? Esto hay muchas experiencias de todo tipo en el mundo. Por ejemplo, en el mercado laboral se ha visto que los empleados de mayor edad, ¿sí?, en aquellas empresas que se animan, entre comillas, a retomarlo, digamos, al mundo laboral, son mucho más responsables, más cumplidores, y bueno, en el sentido también de seguir las normas, las recomendaciones, o de cuidarse a ellos mismos y de esa manera entender el concepto de cuidar a los demás, también son más responsables en general. Les cuento una simple anécdota. En Italia, después de la gran crisis, ¿se acuerdan que en los primeros meses de pandemia, que se moría tanta gente y tan rápido, sobre todo en el norte, cuando empezaron a pensar la salida, cuando ya empezaban digamos, a diseñar las estrategias de cómo iba a ser la pospandemia por el coronavirus, lo que decían ellos eran, vamos a ir abriendo, pero lo último que vamos a abrir van a ser las residencias de adultos mayores y las libertades a los adolescentes, ¿no? Fíjense, y la razón que ponían los expertos que asesoraban al gobierno italiano era porque son los que menos cumplen las normas, ¿no? O sea, que ellos temían, digamos, que la salida masiva de adolescentes a la calle iba a generar, digamos, un aumento de la curva de contagios, etcétera, etcétera. Simplemente como anécdota, ¿sí? Ustedes habrán visto en la radio y la televisión, en España también pasó, no solo los adolescentes, han visto la ciudad de Buenos Aires cuando se abrieron los parques, la gente salió en masa, y la gran mayoría no eran adultos mayores, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces, en este contexto, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, a los que están soportando bien la situación, ¿sí?, que es un porcentaje que, digamos, no tenemos por ahí los números a nivel nacional o a nivel local como para poder decirles es un 30%, no importa. Hay un grupo de adultos mayores que está soportando bien la situación. La verdad que lo que hay que hacer es empoderarlos, seguir diciéndoles que sigan así, que lo transmitan a la familia, a los conocidos, a la comunidad, que ellos o ustedes pueden, ¿sí? Este es un mensaje muy, muy poderoso, muy antiviejismo, dado
todavía, digamos, el contexto en el cual se sigue pensando, digamos, que los adultos mayores no son sujetos de derecho ni de tener, digamos, de alguna manera tener prioridades en este contexto en el que estamos. Y la verdad que, digamos, como recién veíamos en el video, gente, ¿sí?, de la misma edad que todos ustedes, haciendo esas actividades, esa imagen es mucho más poderosa quizás que todos los discursos que podamos tener. Entonces, aquellos que están bien y que la están llevando, ¿sí?, realmente deberían ser transmisores de esta cualidad, ¿sí?, que es realmente invaluable, ¿sí?, hacia su propia familia. No es necesario que salgan, ¿sí?, por las calles diciendo nosotros nos va bien, porque saben que no podemos salir a la calle así, más allá del chiste, pero realmente, digamos, hacer entender que es posible, que uno puede, digamos, autocuidarse en forma responsable, y si lo dicen quienes hoy en todos lados están considerados dentro de la estructura, digamos, de lo que serían las poblaciones de mayor riesgo para sufrir coronavirus, esto es muy importante. A los más vulnerables, porque viven solos, porque están de duelo reciente, ¿sí?, por situaciones X que los ponen en condiciones sobre todo emocionales, digamos, de estar en mayor riesgo, bueno, tratar, como también se dijo al principio, desde la familia o desde el Estado, cuando se puede, con, digamos, estrategias o metodologías como esta, por ejemplo, en las cuales hoy estamos participando, de acompañarlos mediante el uso de tecnologías asistivas o visitas cuidadas. Esto se está también discutiendo cómo hacerlo. Ya hay países que han avanzado un poco, nosotros estamos, digamos, protocolizándolo, tanto en el PAMI como en algunos estamentos de gobiernos locales o a nivel nacional, pensando cómo puede ser que las personas no puedan ver a sus familiares y de cuál sería la manera segura de hacerlo, con todos los beneficios que eso tiene, sin ninguna duda tiene, ¿sí? Entonces, entender, analizar y proponer una visita cuidada es realmente una estrategia y un objetivo, creo yo, hoy fundamental, porque lo que vemos desde el lado, por lo menos, de la salud, es que la situación de aislamiento de la familia, de sus adultos mayores, ya sea lo que están viviendo en residencias o los que están en casa, digamos, muchas veces con muchas medidas de aislamiento, se está estresando ya a un nivel que se está haciendo intolerable, y sí va a empezar a producir, digamos, mucho perjuicio, ¿sí?, a las personas en estas condiciones. Y por supuesto a los que están más enfermos, más frágiles, discapacitados, ya deprimidos o deteriorados cognitivamente, que ya tienen enfermedad de Alzheimer, etc., tenemos la obligación de generar modelos de asistencia y cuidados en el lugar donde están, ¿sí?, tratando de asistir en las necesidades básicas. Algo muy fácil de decir desde un escritorio y desde una posición académica, pero muy difícil de hacer, ¿sí? Sé que se están haciendo esfuerzos ingentes en muchos estamentos de la sociedad, porque realmente sí es un grupo al cual debemos cuidar mucho y asistir, porque es donde más impacta esta situación, digamos, de aislamiento que estamos viviendo. Entonces, creo que esto quedó un poco chiquito, perdonen. ¿Cómo mantenernos saludables en cuarentena en este contexto previo que yo sintéticamente traté de transmitirles? Un primer consejo es tratar de comer sano y suficiente, ¿sí? No significa embucharse, si bien, ¿no?, los chistes sobre que aumentamos todo de peso, etcétera, están a la orden del día, pero sí, en el caso de las personas mayores, es fundamental, ¿sí?, comer bien, comer lo que les gusta, comer lo más variado posible, ¿sí?, comer proteínas dentro de la dieta diaria. Las proteínas están en las carnes, en el huevo, en la leche, en los quesos, algunas proteínas de origen vegetal también muy buenas, como la del poroto de soja o simplemente el poroto blanco, el poroto pallar, tiene mucha proteína que se puede usar como guarnición. Y suficiente significa tratar al menos de hacer las 4 comidas, ¿sí? Aunque la cena sé que a veces es más difícil, sobre todo si uno vive solo, pero tratar de que sea así. Lo otro es tomar suficientes líquidos. Este es un consejo que ustedes lo habrán escuchado 200.000 veces. Realmente
los adultos mayores, las personas mayores, no tienen que tomar los 8 vasos de agua que van a escuchar que hay que tomar. Bueno, esas son cosas que sirven para los jóvenes, para los que van al gimnasio. Miren, el cálculo es saber más o menos cuánto pesan y multiplicarlo por 30. ¿Sí? 30 es centímetros cúbicos, o sea, si ustedes pesan 50 kilos, 3 por 5, 15, son 1.500, 1,5 litros de agua, de los cuales deben bajarle más o menos 300 por las comidas que hagan. Estamos hablando de 1,2 litros de líquidos, ¿sí? A lo largo de 24 horas. O sea, no es una cantidad tremenda la que necesitarían de base. Si toman té, si toman mate cocido, todo eso suma, si toman sopa, todo eso es líquido. Si comen verduras, tiene mucho líquido, frutas. Entonces, los líquidos también es importante para estar saludable, aunque uno esté más quieto que antes. Respetar los horarios, ¿sí? Una cosa que nos pasa más a los jóvenes, y a los más jóvenes mucho más, es que con esto de la televisión, de las películas, de Netflix, etc., nuestros horarios se van como cambiando. Cuando uno no tiene obligaciones laborales, es como que se nos empiezan a trastocar las horas del día, y eso sí es muy deleterio para la salud. Entonces, una recomendación, aunque estemos todo el día dentro de casa, es tratar de seguir manteniendo los horarios de siempre, acostándose más o menos a la hora de siempre, y tratando, digamos, durante el día, si hacen una siestita o lo que fuera, que sean en las horas que lo hicieron siempre, cuando no estábamos en esta situación, ¿sí? Tratar de respetar los momentos de relax, el que podamos, digamos, encontrar. Si nos gusta simplemente recostarnos y cerrar los ojos, si nos gusta leer, si nos gusta ver en ese momento algo lindo en la tele. Yo recomiendo mucho escuchar música, ¿sí? Y de vuelta, si tenían el hábito de antes, no dejarlo, y si nunca lo tuvieron, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero bueno, tratar de ver si es posible, además de lo que vamos a decir enseguida, tener momentos en los cuales uno pueda como relajarse, ¿sí? Ni siquiera le digo empezar a pensar cosas, a veces es dejarse llevar, y eso ha demostrado que afloja mucho el estrés, sobre todo a nivel neurocognitivo, y realmente, digamos, incluso hasta les va a favorecer un sueño más reparador. Después, si la persona mayor lo acepta, ¿sí? Tratar de que participe mediante las redes digitales de encuentros virtuales, ya lo dijeron también al principio, con conocidos o no, hacer cursos, clases de actividades manuales, idiomas, arte, gimnasia. Por ejemplo, hoy hay 200.000 opciones específicamente para adultos mayores en Facebook, en Zoom, o sea, realmente si manejan los medios más sencillos, hay muchas opciones y uno puede eventualmente utilizarlo, ¿sí? Es una fuerte recomendación que por lo menos en algún momento del día lo hagan, usando los medios digitales. Proponerles ejercicios simples, por ejemplo, si tienen un patio, caminar un poco en el patio. Si no tienen un patio, vayan al living y den vueltas alrededor de la mesa. Pongan las sillas bien metidas adentro para no tropezarse, o córranlas y caminen alrededor de la mesa y cuenten. Esta semana, todos los días di 5 vueltas por día. La semana que viene hago 7, la otra hago 15. Y así, mientras se sientan bien, no se fatiguen, no les duela nada, despacito y en forma progresiva. Un ejercicio muy sencillo es agarrarse del respaldo de una silla, parados, del lado de atrás de la silla, mirarse la punta de los pies y tratar despacito de bajar hasta que las rodillas tapen la punta de los pies y volver a subir. Eso, que es una mínima flexión, ¿sí? Si lo repiten varias veces, es un entrenamiento muy interesante para no perder, por ejemplo, la masa muscular de los muslos, de los cuádriceps, que son críticas y fundamentales a la hora de movernos, de levantarnos de una silla, del inodoro, de la cama, etc. Y es un ejercicio muy sencillo, lo mismo como estirarnos, los brazos, las piernas, etc. Hay tutoriales muy simples también para aquellos que tengan acceso a las redes. Y finalmente, tratar que tengan al menos una vez al día, como también lo dijo el licenciado Jacob en la introducción, ¿sí? Contacto con aquellas personas significativas en su vida. Yo acá le puse una foto y un cartel que dice bailar, ¿no? ¿Por qué no? Bailar es un ejercicio excelente, ¿sí? Hay que hacerlo al ritmo de cada uno, lo puede hacer con su pareja si convive con alguien o solo,
y realmente, además de hacer actividad física, de moverse y del placer que significa hacerlo al ritmo de la música, lo que van a estar en ese caso, digamos, entrenando, si me permiten el término, es el equilibrio corporal. Y el equilibrio, como todos saben, digamos, en las personas mayores es crítico a la hora de, por ejemplo, tratar de evitar de caernos, ¿sí? O de tropezarnos y poder terminar en el suelo con un problema mayor. Pero sobre todo, de vuelta, y recomendando, digamos, fuertemente, mantenerse hidratado, como les decía hace un rato. Recuerden, multipliquen 30 por el peso que tienen o el que creen tener, y más o menos van a tener la cantidad de líquido que necesitan por día. Acá les hago una recomendación más, que es tratar de que esos líquidos no sean azucarados o muy azucarados. Si a ustedes les gusta tomarse un jugo de fruta, está perfecto. Tiene fibra, ayuda a ir de cuerpo, tiene vitaminas y son ricos. ¿Está bien? Y en definitiva es hidratación. Pero estoy hablando básicamente de las gaseosas o de las bebidas muy endulzadas, porque las bebidas con azúcar lo que hacen es que uno haga más pis, vaya más veces al baño, sea más molesto de noche, por ejemplo, esta situación, ¿sí? Y que ese líquido que nosotros tomamos para hidratarnos se vaya con el azúcar por el riñón. El azúcar se lleva al agua y por lo tanto terminamos no tan bien hidratados como pensábamos que estábamos. ¿Está bien? Si les gusta el mate con una cucharadita de azúcar, está todo bien. Lo que yo estoy hablando es que si toman Coca-Cola todo el día, no es saludable. Y si toman bebidas light, no más de 1 litro, es la recomendación diaria, porque si no también tienen muchas calorías y tienen este efecto que yo les estoy contando. Comer varias comidas proteicas por día, varias significa como mínimo 2, y tratar que, tanto en el desayuno como en la merienda, quizás haya un pedacito de queso o un queso untable en la tostada o en la galletita que a ustedes les guste. No se olviden de tomar los remedios. ¿Queremos estar saludables en cuarentena? Bueno, si tenemos indicaciones médicas, sigámoslas. Si son hipertensos, sigan tomando sus remedios. Digo, esto es básico, de perogrullo, discúlpenme, pero es bueno recordarlo, ¿sí? Consultar si no se sienten bien mediante telemedicina. Hoy hay muchas opciones que uno podría llegar a tener, si esto es factible, ¿sí? Y si es importante o piensan que es importante lo que le está pasando, bueno, hay que ir igual al sistema de salud. Piensen que las enfermedades que no son coronavirus siguen estando ahí, ¿no? Yo siempre digo que estamos mirando el árbol y estamos dejando ver el bosque. Si ustedes son hipertensos, tienen problemas de corazón, son diabéticos, y les está pasando algo que realmente se dan cuenta que es algo importante, o un familiar se da cuenta que es algo importante, lamentablemente, ¿sí? Hay que ir al sistema de salud, porque si se quedan en casa, puede ser que las cosas empeoren y les vaya peor. Entonces, digamos, esto obviamente hay que usar mucho el sentido común, pero el mensaje es, no porque uno no tenga fiebre o porque haya coronavirus en un hospital, no vamos a dejar de ir a que nos atiendan si realmente estamos mal o pensamos que nos está pasando algo grave, porque ahí el tiempo es fundamental. ¿Sí? Llamen al 107 si viven en la ciudad de Buenos Aires, que los vayan a ver, los equipos de salud están preparados, usan todas las protecciones, realmente no dejen de consultar. Y para aquellos que los cuidan, si es que tienen gente que los cuidan, o simplemente sus familias, entender que igual es probable que en aislamiento no se sientan bien, por lo que hay que redoblar los esfuerzos para acompañarlos y estar atentos a sus necesidades. ¿Sí? O sea, es repetitivo, pero digamos, no cuesta nada, una llamada telefónica, 2 llamadas telefónicas en el día, preguntar cómo está, cómo no están, etc. Tanto para la persona mayor, supongamos que tenga nietos o lo que fuera, poder hablar con ellos, saber cómo están, tener una noticia si realmente están haciendo un aislamiento estricto, como para sus familiares, sentir la voz de su papá, de su mamá o de su abuelo, es fundamental a la hora de los afectos y de lograr esa resiliencia que estamos hablando desde el primer momento. Bueno, ahora los quiero escuchar a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, ahí estamos. Ahí estamos. Muchísimas gracias por esta alocución, clara como siempre, precisa.
Bueno, acá Miriam Berpulst, que es una amiga que está diciendo que le cuesta mucho a la madre contenerla porque dice que ya no quiere hablar con las amigas porque solo se habla de COVID, y creo que en alguna medida esto es algo que a veces, si nos obsesionamos mucho, no nos sirve. Y esto es, a veces la gente cree que si me obsesiono y estoy todo el día, es como aquella gente que va a comprar algo y cuando vuelve se la pasa 3 horas inspeccionando a ver si hizo todo bien, si no se habrá contagiado, y la verdad es que hay un punto en el cual hay que confiar en que no podemos controlar todo, podemos controlar mucho, y que esto que vos hoy contaste me parece que son medidas esenciales, pero hay un punto en el cual hay que liberar y hay que pensar que la vida sigue. ¿eh? Eh, bueno, en realidad me quedaba pensando en este tema de los medicamentos. Vos sabés, Ricardo, que me ha pasado con mucha gente que esta focalización en el tema del COVID y el miedo a tomar algún medicamento, también me surgió que me llamó mucho la atención, que por el miedo a que alguno de los medicamentos que tomen les haga mal al COVID, han dejado medicamentos. No sé qué opinás vos. Lo dije antes, digamos, ¿no? Es el bosque o el árbol, ¿no? Sí, Por supuesto, y lo voy a decir ahora sí desde una posición muy médica, discúlpenme, no, a mí no sí, me gusta claro. ponerme en maestro ciruela, pero quiero ser muy claro, quiero ser muy claro. Ningún remedio o tratamiento va a hacer que nos contagiemos de COVID, primero. Claro. Segundo, ningún remedio o tratamiento en condiciones fuera de un análisis de un equipo profesional va a hacer que si nos agarramos COVID nos vaya peor. ¿Está bien? Estamos hablando de remedios tradicionales que uno toma en la casa, no de alguien que está haciendo, por ejemplo, quimioterapia por una enfermedad oncológica. Esos son grupos particulares donde obviamente hay problemas de inmunidad y ya están manejados seguramente por equipos de salud ad hoc, digamos, Claro. digamos, con la experiencia necesaria para manejar esas situaciones puntuales. Ahora, yo estoy en mi casa, tengo el remedio de la hipertensión, tengo el remedio de la diabetes, ninguno de esos remedios va a hacer que tengamos más coronavirus, más riesgo de tener coronavirus y no los dejen de tomar. Es fundamental, o sea, hay mucha desinformación, mucha mala información y mucha mala interpretación de la información, lamentablemente, y esto hace que a veces nos generen miedos o sustos o falsas esperanzas, ¿no? Lo que decía también de estas propuestas de drogas que ha habido a lo largo de estos meses que finalmente terminan siendo la nada misma. Y de vuelta, al igual que en aquella famosa epidemia que mal se llamó gripe española en el principio del siglo pasado, en el año 1918, uno ve las fotos, los dibujos, ya había fotografías, las fotos de esa época en revistas o diarios científicos, y se veía a la gente con barbijo, ¿sí? Caminando por la calle. Claro. Incluso hay una que dio mucha vuelta por Facebook, que hasta el gato tenía barbijo, que tiene un gato de upa, y se recomendaba lavarse las manos, no salir de la casa, 1918, ¿eh? Y usar barbijo, ¿sí? O tapabocas, en esa época no había barbijo quirúrgico. Y hoy, fíjense ustedes, ¿no? Un siglo y poquito más después, 120, sí, un siglo después, estamos diciendo lo mismo, ¿está bien? Con toda la tecnología y el desarrollo que tiene la humanidad hoy en día. La Doctor, verdad que perdón, sí. una No, cosita, no, con respecto sobre el mismo tema, por eso. Completa y ahí te pregunto. sí, cortito, o sea, digamos, ojalá tuviéramos las pastillas que nos hiciera hacer ejercicio, estar bien nutrido, no aumentar de peso y que no nos agarremos coronavirus. Sería fantástico, no está. Entonces, esto que decíamos antes de qué hacer y qué no hacer para tratar de estar mejor en la casa, y las medidas que ya estamos, digamos, que se nos vienen diciendo desde el primer día, desde todos los lugares, son realmente las que sirven. Y para no irnos del otro lado, simplemente enfatizar lo que recién dijo Ricardo, ¿verdad? Porque tampoco ha estado demostrado que la obsesión extrema, lo voy a poner en esos términos, no disminuye el riesgo. De hecho, hoy en día sabemos que usando protección y usando el lavado de manos o el alcohol en gel, la vía pública es de mucho menor riesgo que otros lugares. Entonces, yo no lo digo que esto significa salgan a la calle y hagan cualquier cosa. Ahora, necesitan ir
al supermercado, a la verdulería, a la carnicería, a hacer la compra una vez por semana? Por supuesto que sí. ¿Necesitan encontrarse en la vereda con el hijo que pasó a la vuelta del trabajo? Por supuesto que sí. Porque si no entramos en una locura que lo que hace es enfermarnos de otras cosas. Perdón. Muy bien, muy bien. No, la pregunta me llegó a mí a mi celu, es si los remedios naturales, digamos, si algunas opciones naturales pueden servir de alguna manera, como tomar cosas como tés o aloe vera, o bueno, lo que me preguntan acá concretamente es vinagre con agua a la mañana para, no sé, que, digamos, no es un remedio, no estamos diciendo de un remedio, pero también a veces en estas cuestiones de lo natural no hace nada, hay mucha gente que consume un montón de cosas que son como un poco fuera de lo común, ¿no? De lo normal de todos los días. Sí, sí. A ver, el concepto es el mismo que con los remedios, entre comillas, llamémosle tradicionales o con los fármacos. No hay ninguna sustancia natural, ningún producto alimentario, ninguna infusión que haya demostrado, en el caso del coronavirus puntualmente, alguna utilidad. ¿Está bien? Esto no quiere decir que comer sano, si nos gusta, si somos vegetarianos, por ejemplo, si nos gustan las infusiones, no sea saludable, por supuesto que sí. Y cuando uno está saludable, Claro. y este es el concepto de comer bien, más allá de nuestros estilos, nuestros gustos o nuestras preferencias o elecciones, estar saludable significa estar defendido de las enfermedades. ¿Nos pueden tocar igual? Por supuesto que sí, como a cualquiera. Claro. Vamos a estar siempre en mejores condiciones que cuando no lo estamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿hacemos dieta estricta para no engordar durante la cuarentena? La respuesta es no. Porque cuando hacemos dieta y bajamos mucho de peso, sobre todo si somos personas mayores, nos bajan las defensas. ¿Está bien? Entonces, estar saludable es eso, es tratar de comer sano, de movernos un poco, de estar bien y de tener vida social. No sé, poner 3 títulos grandes de lo que venimos charlando al principio, ¿no? Bien, bien. Totalmente. Y en este mismo sentido, Ricardo, cuando uno habla de esta ansiedad permanente que está teniendo la gente, justamente es una de las peores situaciones que podemos tener, porque la ansiedad permanente lo que genera es que el estrés se altere y que todo nuestro organismo se inflame y esté mucho más propenso a cualquier enfermedad, con lo cual sabemos que no es fácil, pero justamente la recomendación es no obsesionarse tanto. Y vos decías algo, hoy se está discutiendo si el tema de salir, ¿no? Y cuando uno entra, limpiarse absolutamente todo, y muchos dicen que no vale la pena. ¿Vos qué opinás en relación a esto? Esa es una buena pregunta, que tiene pocas respuestas, pero bueno, por lo menos desde lo científico. A ver, vamos de vuelta. Si uno sale de manera cuidada, ¿está bien? Cuando uno vuelve, una de las cosas que se ha demostrado es que pareciera ser que no es tan, digamos, beneficioso el tema de limpiar obsesivamente los zapatos en un trapo con lavandina o alguna sustancia similar, ¿sí? Parece que es suficiente con dejar el zapato en algún lugar ya preestablecido, que puede ser dentro de una bolsita, cerca de la puerta de entrada de la casa, y a partir de ahí, digamos, usar un calzado interno. Eso suele ser suficiente, ¿sí? Con respecto a la ropa, no hay ninguna demostración que la ropa, digamos, lleve el virus, traiga el virus. Igual, digamos, si uno realmente estuvo en un lugar, por ejemplo, donde había mucha gente, todos juntos, un supermercado, por decir una cosa, en una cola larga, bueno, quizás cambiarse la ropa no está mal. Eso de llenar la ropa de alcohol, iba a decir una marca, de los aerosoles, etcétera, que han demostrado, sobre todo el de la marca que a todos se nos vino a la cabeza, que sirve para destruir el virus, ¿sí? Bueno, digamos, hay mucha gente que lo hace, eso tiene un costo también, hay que tener en cuenta, todas estas cosas cuestan plata, ¿sí? También el mismo concepto del zapato, digamos, uno puede tener, que la campera, por ejemplo, ¿no? Que suele ser lo que más roza en un supermercado, lo que fuera, uno puede colgarlo en algún lugar a la entrada de la casa y pasa a su casa y se abriga si tiene frío con otra cosa. Bueno, ahora
va a empezar a hacer menos frío. Y después lo mismo, lo que hay que hacer es, eso sí es útil, ¿sí? Sobre todo si uno compró alimentos no perecederos que están envasados, que llevan tiempo de manipulación en las góndolas, que la gente alimentos crudos con un lavado habitual, como uno hace en la casa, es suficiente. ¿Sí? Hay una fantasía de que la lechuga sí, hay que meterla con lavandina y más o menos comer después una cosa espantosa. Eso, digamos, si uno hace el lavado habitual, la deja en remojo en agua 2 o 3 veces, agua corriente es suficiente. ¿Sí? A lo sumo, si quieren, en el primer lavado, una gotita de lavandina en 1 litro de agua es más que suficiente. Dejar ahí la verdura 10-15 minutos, o la fruta, y sí los paquetes, como les decía antes, ¿está bien? Y lo otro que hay que hacer es, una vez que uno hizo todo eso, o antes si quieren, es lavarse las manos. Y Claro. lavarse las manos es agua, ¿está bien? Yo lo que recomiendo en las casas es que se laven con agua y jabón, que no usen alcohol en gel en la casa, Sí, ¿sí? sí. Sobre todo si después van a cocinar, el alcohol en gel queda pegado y se seca en la piel, y si uno no se da cuenta y prende un fósforo, por ejemplo, se pueden quemar las manos. ¿Sí? Además de procesos de ciertas alergias que se están produciendo hoy con el alcohol excesivo, ¿no? Sequedad, ¿sí? Sí. Sequedad de la piel, cosa que los adultos mayores ya de por sí tienen la piel seca. Agua y jabón, ¿sí? Es suficiente. Lo que tienen que hacer es lavarse no menos de 30-40 segundos, digamos 1 minuto, ¿sí? Para estar tranquilos, entre que empiezan y terminan de enjuagarse, y si es posible, secarse con toallita de papel de los rollos de cocina, si es posible. Y si no, tener el repasador de uno, y todas estas recomendaciones, digamos, usar guantes no sirve, desde ya. ¿Sí? Ujú. Sepan que el tapaboca, como se le dice, que en realidad tiene que ser tapa nariz y boca, ¿no? Porque si la nariz queda afuera, estamos largando los mocos igual. El tapaboca es lo que está demostrado que genera que uno se toque más la cara. ¿Está bien? Por la molestia, porque pica, porque se le están corriendo hacia el ojo, Sí. juega. Y entonces al tocarse uno la cara, lo que está haciendo es llevarse a lugares como la conjuntiva la posibilidad de algo que tocó en la vía pública, en un transporte, en un supermercado. Y eso pasa con la mano, con o sin guante. Porque digamos, la fantasía del guante es que el virus entra por la mano. ¿Está bien? Claro. O sea, si la piel está intacta, el virus no entra. Ahora, en las mucosas, en la boca, en los ojos, ahí sí entra. Entonces, con guante o sin guante, si uno se toca, lo que hay que tratar es de acordarnos de esto y hacer el ejercicio de, si me molesta, lo tiro de abajo, ¿está bien? Pero no tratar de tocarse la zona de los ojos, que la nariz esté cubierta, y de vuelta, la mano higienizada. ¿Quieren llevar un alcoholcito en gel para entrada y salida a la compra, donde vayan? Está perfecto. ¿Sí? Bueno, mira, te hago varias preguntas que están acá de mucha gente amiga nuestra que nos viene escuchando, como Graciela But, que dice, es una pregunta, no sé si está muy, muy clara, no la entiendo, la importancia de la estimulación en relación a la sarcopenia y cómo estimular, estimular al sujeto. Nélida Fajín, que siempre nos pregunta muchas cosas, habla acerca del tratamiento oncológico, ¿no? Y la gente que está inmunosuprimida y el riesgo de los familiares cuidadores, cómo manejarlo. Y también preguntan por la vitamina D, que estuvo hoy justamente previo, porque ayer salió la noticia y bueno, de esto estamos hablando. Después seguimos con algunas más. Es una clase más, ¿no? Esas 5 preguntas es casi una clase más. Voy a tratar de ser concreto porque yo soy muy hablador. Con respecto a la sarcopenia, lo que voy a decir, la sarcopenia es la disminución de la masa muscular, tanto en su cantidad como en su fuerza. ¿Está bien? Eso nos ocurre cuando nos quedamos quietos, cosa que nos pasa cuando nos quedamos más tiempo en casa. Yo ya les dije las recomendaciones, uno puede usar la imaginación o incluso buscarlo, hay un montón.
esto de dar vuelta en el patio si tenemos, alrededor de la mesa, y ese pequeño ejercicio de bajar despacito hasta que las rodillas nos tapen la punta de los pies, y repetirlo muchas veces, y si nos da el cuero, después lo que hay que hacer es sentarnos en una silla con los dos brazos tocándose los hombros, y levantarse, ¿sí? Les puedo asegurar que no es fácil. Lo que se recomienda es 5 veces seguidas, una vez a la mañana, una vez a la tarde, es lo mejor que pueden hacer por la sarcopenia. ¿Está bien? Recordadme las otras porque... El otro era la gente que está inmunosuprimida por tratamientos oncológicos y el riesgo del cuidador. Lo de los pacientes oncológicos o inmunosuprimidos, como dije antes, están manejados por equipos de oncología. Imagínense que ahí las decisiones médicas son muy complejas, porque va a depender de cada caso. Si realmente tienen indicación y chance en el cáncer que les haya tocado, digamos, de tratamiento útil, ¿sí? Desde el punto de vista de la quimioterapia, lo que hay que hacer es hacerlo y cuidarse como se hace siempre. O sea, antes que existiera el coronavirus, las personas que hacían quimioterapia también se infectaban de otros bichos. ¿Está bien? Digo, de gripe. Entonces, y no por eso se dejaban de hacer los tratamientos oncológicos. Así que digamos, mi comentario es, si hay indicación, si es útil y si es el tratamiento indicado para el cáncer que se está tratando, hay que hacerlo y hay que cuidarlo extremadamente a esa persona en este contexto, pero hay que hacerlo, no dejar de hacerlo. Y respecto a los familiares, yo acá voy a ir por el lado de que ya hay algunas experiencias en Argentina que son interesantes, ¿no? Estos protocolos de acompañar al que está muriéndose, por ejemplo, y no dejarlo solo, y no poder despedirse, con todos los nombres que tienen. Hay un hospital en La Plata que permite que el hijo o la hija se interne con su papá o su mamá, por ejemplo, dentro, y se queda, digamos, internada en la misma habitación, viviendo dentro del hospital, ¿sí? Me imagino que aplicarán las medidas de seguridad, testeos o lo que fuera en ese contexto. Es otro modelo, puede ser más o menos discutible, pero es una forma de... acá en alguna que otra de los sanatorios privados también se están haciendo cosas de ese tipo en la ciudad. En algunas instituciones o residencias ya se están haciendo visitas cuidadas a través de mamparas o de plástico, por todo lo que venimos charlando esta mañana. Y la verdad que mi opinión personal, ¿sí? En este contexto, es tratar, digamos, de mirar un poco más lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos personal que atiende a los residentes en las residencias o a los pacientes en los sanatorios y hospitales que van y vienen a sus casas, que la gran mayoría viaja en transporte público, ¿sí? Y que cuando llegan a su lugar de trabajo se los enfundan los equipos de protección. Y trabajan 8 horas, 10 horas atendiendo gente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué un hijo, que por ahí uno le puede decir, vení 30 minutos, enfundado en equipo de protección, no puede entrar y estar quizás hasta con, digamos, una silla, 1,5 metros, pero estar y verlo, ¿sí? A su familia? Bueno, por supuesto acá vamos desde el sanitarismo puro a la responsabilidad comunitaria de entrar o no entrar un virus, que todavía eso no tiene una respuesta adecuada, pero el sentido común nos indicaría que deberíamos empezar a pensar estrategias en esa línea, porque realmente la situación es muy compleja y es muy inhumana, si me permiten el término, ¿no? Totalmente. En este sentido, o sea, cuando alguien, lo pongo en otro ejemplo, uno tiene una enfermedad inmunológica y está internado en un hospital. Acordémonos de la famosa película El chico y la burbuja. Bueno, digo, las familiares entraban a verlo de alguna forma, vestidos. Esto da muchas preguntas, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Cómo se hace? Bueno, ok, pero realmente deberíamos empezar seriamente digamos, a ver qué estrategias se nos ocurren para hacer que la familia pueda estar cerca de su ser querido que está transitando una situación de salud o de encierro en una residencia, ¿sí? Piensen ustedes lo paradójico que un adulto autónomo que está en su casa puede bajar a comprar la verdura, y si decide, para no estar solo, ir a una residencia, algunos lo hacen,
el dueño de la residencia le cierra la puerta con llave por protocolo. Y es la misma persona, ¿no? Totalmente autónomo, con capacidad de decisión y querer decir, me voy a dar una vuelta a la plaza. Obviamente, va a entrar, estuvo en la calle, hay otros, o sea, surgen todas las preguntas, ¿no? Pero esas son las situaciones en las cuales hoy deberíamos estar todos pensando cuáles son los mejores caminos. Sí, sí, ahí hay una responsabilidad colectiva que es más complejo, pero acá, bueno, ahí vamos a tener que terminar en unos minutitos nomás, pero hay dos preguntas de una amiga de Brasil, Ana Paula Laje, y una gran investigadora, Laura Ioffe, que hablan acerca de los miedos. Hoy están surgiendo miedos de muchas personas mayores a salir, y que cuando van al supermercado y empieza a haber un poco más de gente, les empieza a agarrar sofocos, trastornos de pánico que aparecen justamente frente al miedo. Y hay una pregunta importante, Laura, que dice, ¿cuándo el miedo no? Creo que el miedo es útil cuando realmente nos protege de algo. Cuando uno en realidad, por más que ponga todas las precauciones, no nos protege y seguimos con el mismo estrés, es un poco como el famoso ejemplo de un ciervo que cuando ve un león sale corriendo, pero si sale corriendo todo el tiempo va a llegar un momento en que porque el miedo deja de ser útil. Pero para terminar, Laura, Ana Laje pregunta la pregunta del millón, porque ayer salió en los diarios si la vitamina D ayuda a mejorar el sistema inmunológico. ¿Qué pensás, José? Ricardo. Lo primero que voy a decir es que las personas que están bien nutridas y que no han perdido peso y que no tienen ninguna enfermedad que los comprometa, tienen los niveles de vitamina D normales. Cuando uno tiene sustancias naturales del cuerpo en valores normales, cualquier cosa que agreguemos de afuera lo eliminamos. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Las personas que tienen vitamina D baja por las circunstancias que fueran, están más susceptibles a sufrir infecciones de cualquier tipo, también de coronavirus. Eso sí es claro. Punto 3. Las personas mayores que tienen vitamina D baja suelen ser las personas sarcopénicas, o sea, las que han perdido masa y fuerza muscular generalmente, y por lo tanto, ustedes saben que los anticuerpos, cuando se necesitan, ¿sí?, nuestras defensas, se sintetizan a partir de proteínas, y el principal lugar a donde se las va a buscar es el músculo. Ese es el círculo, digamos, por el cual la vitamina D sería interesante para, digamos, tener o no perder esa masa muscular que vamos a necesitar en los momentos de estrés, precisamente, sea una infección u otra. Ahora, toda la evidencia científica, al menos lo que hemos repasado hace un ratito, después que salió la noticia, del punto de vista técnico, dice que no se puede o no hay evidencia de que tomar vitamina D nos prevenga del coronavirus. Eso tiene que ser claro, ¿sí? O sea, no es que si ahora vamos a la farmacia y empezamos a comprar vitamina D y a tomarla, eso nos va a proteger del coronavirus, ¿sí? Lo que hay que hacer, de vuelta, es comer bien, tratar de estar móviles. Si la vitamina D está baja, tomarla. Se puede suplementar, digamos, en aquellos que, por ejemplo, tienen osteoporosis importante, que es lo que se hace siempre, pero no porque, digamos, la tomemos o vayamos a comprarla hoy, va a estar más protegido el coronavirus. Esa evidencia clínica todavía no la tenemos. Bueno, Ricardo, como siempre nos aclaraste, creo que a veces... Se le corta. ¿Se cortó, Ricardo? Ricardo, te aviso que sale a veces un poquito cortado. Sí, sí, a mí también veo que se corta. Digo que las ilusiones duran poco, lo hemos visto en el caso de Brasil, que la locura que implicó sumarse a una medicación que no estaba aprobada. Digo, más vale ir por lo seguro, y creo que nos diste un montón de herramientas como para poder estar mejor, que son más sencillas, más claras y comprobadas. Así que un placer, Ricardo, haberte tenido, y bueno, ya Susana, y cerramos este ciclo, pero seguramente próximamente se abrirá otro, ¿no es cierto? Sí, así es. También el agradecimiento al doctor Jáuregui, muy claro. Yo quería destacar que lo puso en letra más grande a bailar. Después no lo volvemos a... Entonces alguien podrá decir, ¿y voy a bailar sola, solo? Bueno,
Sí, sería una. Y la otra es, aprovechemos también los espacios de comunicación telefónica, de la videollamada, para comer con otra persona. O sea, podemos llamar en el momento que estamos almorzando, podemos llamar a otra persona en el momento que queremos escuchar una música y compartirla también desde ahí. Quería destacar eso porque además de la buena alimentación, obviamente, del descanso, y de tomar lo que haya que tomar y no tomar lo que no hay que tomar, no tomar cosas nuevas porque sí, ni nada que se venda así como lo milagroso. Además de todo eso, entonces también una cuota de cambiemos de tema, de conectémonos con la música y con el movimiento, que seguramente nos va a dar un poquito más de aire esperando a ver qué pasa con la evolución social, digo, del coronavirus. Hoy no estamos en momentos de hacer ninguna innovación con respecto a otras cuestiones más que lo que nos están indicando sobre los cuidados. Más adelante volveremos a ver cómo va lo de la vacuna, cómo va el progreso o el proceso de esta enfermedad, ¿no es cierto? Por ahora seguimos cuidándonos así en casa y solo una cosita más que tiene que ver con todas estas charlas, estas videoconferencias con los prestigiosos expositores que tenemos todas las semanas, que hemos tenido en todo este tiempo, y es decirles que cada uno desde su distinto lugar, una persona mayor que está sola en su casa, también está haciendo algo. Es decir, somos parte de la solución. Cuidándonos, quedándonos en casa, tomando las medidas de seguridad, que son simples, como decía el doctor Jauregui, algunas tienen que ver con lo más básico y que se venía haciendo desde hace muchísimos, muchísimos años, que es la higiene de las manos, que es una buena alimentación, que es la distancia, es protegerse desde el barbijo, obviamente. Eso ya es suficiente. Y eso que estamos haciendo, estamos colaborando, o sea, estamos siendo parte de la solución. Al cuidarnos, estamos siendo parte de la solución. Hoy no hemos querido tocar con el doctor Jauregui todo el tema que tiene que ver con de lo que se habla tanto del agotamiento del sistema sanitario, pero es así, o sea, en realidad los recursos sanitarios, los recursos médicos, los recursos se están agotando en el sentido que físicamente se están agotando también, hay gente que hace muchos meses que está trabajando en esto. Entonces, cuidándonos, estamos siendo solidarias las personas con estas otras personas que están trabajando para salvar las vidas, ¿no? Digo como a veces uno piensa, estoy sola, no hago nada, como un sinsentido. No, hay mucho sentido en todo lo que estamos haciendo cuidándonos. Y bueno, lo último con respecto a este ciclo y que estaban preguntando acerca del certificado que habíamos dicho y de los materiales, los estamos procesando porque los materiales quedaron tan bien, mucho más, de más volumen de lo que habíamos esperado, entonces ahora los estamos procesando para que se constituya como en un libro, como un pequeño libro sobre todas estas experiencias, y atrás de eso después vamos a trabajar en otras futuras experiencias de este tipo. Bueno, ahora sí damos por concluido y nuevamente gracias y seguimos en contacto. Nos vemos gracias. en la próxima edición. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego.